Estamos en el tiempo Pregúntale al Pastor. Todos los jueves aquí estamos para responder preguntas. Vamos a dar inicio con el hermano Julio Soler con la primera pregunta de la noche. Buenos días, pastor. Una preguntita que yo estuve comentando con un amigo mío ayer mucho. Ante los pecados que Dios prohíbe a nosotros los seres humanos, para la condena, ¿todos son iguales o hay alguna diferencia? Déjeme saber. Nuestro hermano Fernando, que está preguntándonos sobre los pecados, que si alguno es diferente de otro para lo que tiene que ver con la condenación. Miren, aunque hay dos tipos de pecados que se pueden dividir, cuando la Biblia habla de pecado, desobediencia, están los pecados de comisión, que son los que se cometen, y están los pecados de omisión, que es cuando no hacemos lo que se nos asigna. Ambos son pecados. Ahora, yo creo que la pregunta de nuestro hermano Fernando va dirigida sobre lo que tiene que ver con algunos pecados que pueden llevarnos a la condenación y otros que según él no. O sea que cuáles son los que más pueden llevarnos a la condenación. Tendríamos que irnos a Lucas capítulo 13, donde abordaron a Cristo ahí varias personas para hablarle de unos pecados horrendos que le trajo los juicios de Dios a algunas personas, y ellos como que querían escuchar la opinión de Cristo. Dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los gentiles? Estos galileos fue que Pilato, en un momento que ellos entendían de juicio de Dios, estaban haciendo un sacrificio para Dios, y Pilato lo asesinó haciendo el sacrificio, y la sangre de los galileos se mezcló con la sangre del sacrificio. Para ellos, un pecado muy grande ellos habían cometido. Y más abajo dice Cristo en el 3, no, antes si no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿piensan que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo que si antes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Bueno, para yo ponérselo más fácil de entender, que es lo que me gusta siempre, que la gente me entienda. Lo que Cristo quiso decir fue, no hay un pecado más grande que otro. El que mata y el que miente, para Dios, en lo que tiene que ver con la salvación o la condenación, los dos le llevan al mismo lugar. Ahora, como yo le he enseñado muchas veces, en aquel día no lo van a juzgar porque bebía, mentía o las cosas malas que hacía, sino porque rechazó al que podía librarlo del pecado. Entonces, desde los ojos de Dios y lo que enseña la palabra, no hay un pecado grande y uno chiquito. Todos los pecados, todos delante del Señor son catalogados como desobediencia y van a llevar a cantidad de personas a la perdición. Pero no importa cuál sea el pecado, sea grande o pequeño a los ojos del hombre,
para todos Cristo tiene la solución. Fíjense que él le dijo aquí, no piensen que aquellos eran más pecadores que ustedes. Si no se arrepienten, esos que tenían una vida muy contaminada, y ustedes que lo que están haciendo es mintiendo o haciendo cosas que para los hombres no son tan grandes, dijo Cristo, todos perecerán igualmente. Entonces, para el asunto de la condenación, los pecados son pecados, todos son pecados. Ahora, la buena noticia es que para todos ellos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y lo que le podemos decir es que no caiga en la trampa de solamente cuidarse de los pecados grandes como asesinar, robar, adulterar. Decía Salomón en un mensaje figurado, cazadnos la zorra pequeña. Usted tiene que cuidarse del adulterio, pero también tiene que cuidarse de no mentir. Tiene que cuidarse del robo, pero también tiene que cuidarse del celo, de la envidia. Todos ellos pueden llevar al hombre a la perdición, aunque humanamente hablando y en los códigos humanos, uno lleva en condena menor a otros. Esos son los códigos de los hombres, que a quien asesina le pueden cantar 30 años, pero al que roba le toca menos. Dependiendo el delito, es la condena. En lo que tiene que ver con la salvación y con el juicio final, no va a ser así. No habrá un lugar de que para los que murieron en adulterio y otro para los que murieron haciendo cositas más sencillas. No, la perdición es para todo igual. No importa lo que haya hecho. Si murió en pecado, se vea grande o chiquito, murió en pecado. Esa es la respuesta para nuestro hermano Fernando. Sigan compartiendo la transmisión, mis hermanos. Recuerden compartirla. Dice Yané, la crítica, murmurar. Todo eso es obra de la carne. Es obra de la carne que no ha sido todavía sometida ni ha sido crucificada. Entonces, la carne no hereda al reino. Amén. Sí, eso es así. También ustedes pueden opinar, mis hermanos, sobre la respuesta que voy dando. Todos son pecados. Todos los pecados son pecados. Y si usted, como dijo Cristo, si no se arrepienten, oigan como Cristo lo dijo bien claro, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Y yo se lo parafraseo. Todo quiere decir el asesino y el mentiroso, el adúltero y el celoso. O sea que lo que la Biblia encierra como pecado es desobediencia. Amén. La siguiente pregunta, Julio. Pastor, buenas noches. Mi pregunta es, cuando el profeta Isaías dice en el versículo 5, capítulo 8, hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Más para abajo también dice, 10 yugadas de viña producirán un bato y un homel de semilla producirá un efá. Me gustaría saber a qué se refiere ahí porque no entendí. Esa es mi pregunta. Gracias, Jennifer. Lo dijiste al revés porque dijiste 8 y no es 8, es 5. Es importante que manejen bien lo que es el capítulo y el versículo. Recuerden que el capítulo es el número principal en el orden de la división de la Biblia. Primero está el capítulo y luego el versículo. En este caso el capítulo es el 5. El versículo es el 8. El capítulo 5, versículo 8 de Isaías está diciendo aquí un ay de los que juntan casa a casa
y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Dice en una pregunta ahí, ¿habitaréis vosotros solo en medio de la tierra? Bueno, esto es una advertencia de Dios para que no nos dejemos llevar de la avaricia. La avaricia lleva al hombre a querer acapararlo todo. Yo escuchaba un comentario muy afortunado, muy importante de un periodista muy reconocido y que merece mucho respeto, Nieve, donde él hablaba de la vida de nosotros y diciendo él que esta generación de nosotros está en los 80 y los 90. Quizá más adelante con la ciencia puede ocurrir que se aumenten más los años, pero son más o menos de 80 a 90. Y que, ¿cómo es posible que una persona que lo que tiene no lo puede gastar? Estamos hablando de gente que tienen millones y millones y millones y siguen buscando más. Miren ahora el caso que estamos viendo en los tribunales que le están tomando medidas de coerción. Personas con miles de millones que no lo van a gastar nunca ni la familia. Y entrar en un descrédito tan grande por coger más. Eso se llama avaricia. La avaricia es pecado. Ahora, ¿está mal que nosotros tengamos casas? ¿Está mal que un cristiano tenga 2 y 3 casas? No. Que Dios bendiga a esos hermanos que han podido construir 2 o 3 casas, 3, 4, 5, 6, no importa. Eso puede ser para su vejez, para su enfermedad, para cuando ya no pueda trabajar. Eso no está mal. Ahora, lo que Dios le está reclamando al pueblo aquí era que había una avaricia tan grande que ellos estaban prácticamente acaparando toda la tierra. Una sola familia quería adueñarse de todo. La Biblia a eso le llama avaricia. El avaro lo quiere todo para él. Entonces Dios le está diciendo, van a habitar ustedes solo en la tierra. Yo he ido a mi campo y con el pasar de los tiempos, esas tierras de mi campo le pertenece casi a 2 gentes nada más. ¿Por qué? Porque el pobre ha ido vendiendo pedazos, vendiendo, y lo va comprando 1 o 2 personas. De repente usted corre, ¿de quién es eso? De fulano. ¿Y de quién es eso? De fulano. Y esa avaricia lleva a la gente a querer todo lo que tienen los otros. A eso es que Dios le está aquí diciendo que al final eso no le va a ser de bendición. Repito, no es que Dios está en contra de la prosperidad. Es que no es bueno el que usted esté tratando vivir solo para almacenar. Eso no le agrada. ¿Recuerdan al hombre aquel, verdad? Que lo guardó todo y llenó una casa y dijo, ya voy a comer y a beber y le voy a decir a mi alma, gózate. Y le dijo Dios, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que tiene, ¿de quién será? Ahí está Jennifer. Es lo que está diciendo aquí el Señor. Hay de los que juntan casas a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Es que van a habitar solo en la tierra. Yo me pongo a pensar, a veces hasta me sonrío viendo cómo la gente se mata por la tierra y al final se van y le queda otro y la tierra sigue igualita y viene el otro y pasando generaciones y la tierra ahí. Es una falta de conocimiento y también es un apego a cosas materiales que caracteriza al que no tiene lo verdadero. Entonces dice, ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas sin morador, las grandes y hermosas. Está hablando de un juicio que le iba a llegar al pueblo por su pecado y que iban a ser llevados a la diáspora. O sea, y así le pasó. Se iban a tener que ir al exilio. Y también dice en el día, y 10 yugadas de viña producirán un hato.
y un homer de semilla producirá un efa. Le está diciendo como cuando a ti te dicen en un buen dominicano, una libra de habichuela que tú siembres no va a conseguir ni un cajón, que se supone que tiene que salirte cantidad con una libra. Pero todo eso viene bajo maldición por el pecado de avaricia. Podemos querer muchas cosas para usarlas para el bien, pero no ni para orgullo, para que los demás vean que tenemos mucho, ni para humillar. Si amamos al prójimo, vamos a tratar de que el otro tenga lo que nosotros tenemos. Dice Merari, así pasa en la tierra de Ángelo, Puerto Plata. Todo pertenece a una compañía que no la voy a mencionar por ética, pero así es. Hay la mayoría de la tierra y de los grandes proyectos pertenecen a 2 o 3 gente. Dios bendiga a Yael, que está conectada. No sé, Yael, si tú sabías que tenemos este tiempo los jueves, pregúntale al pastor. Dice Ángela, eso incluye a personas que desean hacer lo que al otro hace. Por ejemplo, si Dios le dio unos cuantos talentos, lo quieren abarcar todo. Bueno, quizás no está tan cerca a lo que está la pregunta de Jennifer, porque específicamente aquí Dios le está dando al pueblo le está llamando a la atención por la avaricia. Estamos hablando de avaricia, quererlo todo. Quererlo todo, es el mal del capitalismo. Si bien el socialismo, que se mantuvo por tanto tiempo esa guerra entre el capitalismo y el socialismo llevaba al hombre a que nadie tuviera nada, y eso fracasó, porque tampoco Dios quería que fuera así. Jesús dijo que a los pobres siempre lo vamos a tener. Pero el capitalismo, su defecto es que 2 o 3 concentran la riqueza en los países. 2 o 3 personas tienen lo que deberían tener millones. Y en la mayoría de los casos tiene que ver eso con la avaricia. Amén. Dice Aridio, es importante reconocer que todo lo quiere fácilmente lo pierde. Aunque aquí no se refiere a fácilmente, Aridio, porque aquí Dios no está llamando la atención a gente que está buscando lo fácil. No, al contrario, eran gente que se mataban para buscar dinero, para hacer casa. En lo que está hablando de personas que ni duermen ni comen. El avaro no come para guardar y todo lo quiere meter en blog. Mira, ¿qué te parece si damos un viajecito por ahí a descansar? No, con eso compro yo 50 blogs. Y se enferman, no se alimentan, es avaricia. El avaro solo quiere acumular. A eso se refiere ahí Isaías 5:8, Jennifer. Dios te bendiga mucho, Jennifer. Queremos que los hermanos aprovechen este tiempo. Es toda una semana que usted tiene para mandar sus preguntas. Y recuerde que cuando usted pregunta algo, hay miles que van a ser edificados, porque lo que tú estás preguntando, hay cantidad que no tienen la oportunidad de hacerlo y tú lo estás haciendo por ellos. Así es que es importante que hagan sus preguntas, no tanto esta noche, porque no nos dará el tiempo con la que tenemos ya ahí, que se han hecho antes de hoy, pero que la manden con tiempo al número que le estamos dando de WhatsApp. Dios está hablando de las personas que mientras más, exactamente, Rosa, así mismo, vamos a mantenerlo en el contexto, ¿verdad? Personas que mientras más tienen, más quieren. Yo conocí un señor en mi campo multimillonario, de esos millonarios de campo, que él murió a una temprana edad porque él trabajaba mucho y se iba a la finca que tenía gran cantidad, y para no perder tiempo no comía, porque él encontraba que coger un par de horas para comer, ahí iba a perder tiempo, y bebía pastillas para que no le diera hambre. Se enfermó y se murió, y los hijos le botaron todo cuando él se murió. Imagínense usted, esos son extremos de avaricia. Amén. Vamos con la siguiente pregunta, Julio.
Recuerden que Buenas sobre la... noches. Espérese, Buenas deténgala. noches. Recuerden que Dios para bendiga. las respuestas que doy, después de dar la respuesta, me quedo un buen tiempo mirando sus Buenas comentarios, noches. porque usted también, sobre esa respuesta que yo he dado, usted puede aportar sobre esa respuesta. Amén. Vamos, adelante, Julio. Buenas noches. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos. Dios bendiga, pastor. Tengo una pregunta, pastor, que yo sé que todos creemos que estamos todos bien delante de Dios, que las diferentes religiones en las cuales estamos, todos creemos que estamos bien. Sabemos que nosotros nos llevamos de lo que dice la Biblia, pero soy de lo que creo, pastor, que en el día final, lo que estemos allá, lo que logremos vencer hasta el final, lo que logremos vencer la cosa de este mundo, el Señor allá nos dirá en qué estábamos bien y en qué estábamos mal. Yo quisiera saber que usted explique un poquito más de eso, porque los testigos de Jehová creen que tienen la razón, los mormones creen que tienen la razón. Cada quien cree que tiene razón en lo que está haciendo delante de Dios. Yo sé que todos tenemos algo que no... Yo sé que todos tenemos algo que no está de acuerdo a la Biblia, pero nosotros tratamos de que todo esté bien como debe estar y hacer las cosas como dice la Biblia. Yo quiero que usted explique eso. Yo quiero que usted explique eso. Dios le bendiga a cada uno. Amén, amén, Luis. Oigan, nosotros los cristianos tenemos un libro que es nuestra regla de fe y conducta. Recuerden que le he enseñado que todas las religiones, todas las que yo he conocido hasta hoy, y yo daba apologética en el instituto, y por eso pude conocer la mayoría de las religiones que están en nuestro país, todas tienen otros libros de autoridad, además de la Biblia. Nosotros, los cristianos evangélicos, tenemos la Biblia. Y en la Biblia encontramos la fórmula para ser salvo. El único libro que presenta la salvación y las condiciones para obtenerla y para mantenerla es la Biblia. Lo que tiene que hacer cada persona es asegurarse de que en lo que está creyendo tiene el fundamento en la palabra de Dios. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Claro que hay muchas religiones y todas dicen que tienen la verdad. Ahora, usted debe asegurarse que la verdad que usted dice tener sea la verdad plasmada en la Biblia. Porque si me menciona cualquier religión de esa, yo te voy a decir, todo dice que son salvos, pero no tienen la Biblia como su regla de fe y conducta. La otra parte es que no creo que allá arriba es que vamos a darnos cuenta quién estaba bien y quién estaba mal. Si nosotros estamos esperando llegar allá para saber quién estaba bien, hay problemas, porque eso es inseguridad. Nosotros tenemos que creer en lo que significa nuestra salvación, de que estamos en la verdad. Y no creo que hay que esperar el día del juicio para saber si los testigos de Jehová tenían la razón o si los católicos tenían la razón. No hay que esperar el día del juicio porque la palabra está ahí clara. Dice el apóstol Pedro: tenemos la palabra profética segura, a la cual hacemos bien en mirar como una antorcha que brilla en lugar oscuro. Entonces, respetemos todas las religiones y creo que todas quieren ir al cielo.
lamentablemente, cantidad de religiones van a llevar a millones al infierno, porque como dice Pablo, en los postreros tiempos se levantarán espíritus engañadores que enseñarán doctrinas de demonios. Quiere decir que, de acuerdo a Pablo, hay doctrinas que son de demonios. Me preguntarán, ¿un católico es salvo? Bueno, yo creo que Dios trabaja con todos. Yo creo que Dios se mete a todas las religiones. Pero una vez esa persona es salva, buscará andar a la verdad de la Biblia. Y yo no tengo otro libro para enseñar, es la Biblia. Y mi Biblia te presenta que eres salvo no porque sea evangélico ni porque sea católico. Eres salvo porque tú aceptaste a Cristo y la sangre de Cristo te limpió, pero conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Porque si tú estás en un lugar donde sabes la Biblia, tú la lees y te das cuenta que adorar a un ídolo es pecado, tú no lo vas a seguir adorando. Tú vas a buscar donde te enseñe lo que dice la Biblia. Entonces yo creo que Dios sí está tratando con gente en todas las religiones, pero al final termina sacándolo. Y si siguen ahí, ellos están conscientes de la verdad y aún estando ahí, a veces no hacen lo que hacen los demás. Porque yo conozco, por ejemplo, te voy a hablar de los carismáticos. Cómo Dios ha sacado cantidad de gente de la Iglesia Católica al movimiento carismático. Y son muy diferentes. O sea, lo que indica que yo entiendo que el movimiento carismático es Dios que se ha metido ahí. Porque Él saca de donde quiera a su gente. La palabra tiene su poder. ¿Ustedes ven? Pero nosotros no podemos tener duda y pensar de que, bueno, yo voy a saber en aquel día, yo no estoy muy seguro, cuando yo llegue allá Dios me va a decir si yo estaba en la verdad. No, yo tengo que tener la verdad aquí. La seguridad de mi salvación es aquí que yo la tengo. Yo soy seguro de en quien he creído. Y lo que dijo Cristo, el que cree en mí tiene vida eterna. Amén. Entonces Luis, que aunque mandó la pregunta y está aquí, lo importante es que nosotros sepamos lo que creemos. Y yo por eso quiero que la iglesia profundice, lea la palabra, estudie, para que no tenga ningún tipo de confusión. No estamos para atacar otras religiones, pero sí estamos para decirle la verdad. Cualquier predicación que no tenga a Cristo en el centro como el único Salvador, no hay posibilidad de que se salve. Porque Cristo dijo, Él es el único camino. Y lo dijo el apóstol Pablo también, porque hay un solo Dios y un solo mediador. El que lo buscó por otro lado o una mediadora, sepa bíblicamente que no hay forma. Dios no puede salvar a ningún ser humano que utilice un mediador que no sea Cristo. Eso es así. Sobre esa pregunta, déjame ver si hay algún comentario. Dice el hermano Apolinar Almonte, dice, la verdad debe ser absoluta y solo la verdad la vemos en la Biblia. Así es. Jesucristo, el que se salió de ahí, el que tiene el Espíritu Santo, así Él le avisa cuando está mal. Dice aquí, ya él, mi hija, somos salvos por gracia a través del sacrificio de Jesús. Si una religión no cuenta exactamente, no había leído eso de Yael, así fue que yo le dije. Cualquier religión, llámese como se llame, que no tenga como fundamento a Cristo, no hay garantía. ¿Qué dijo Pablo? Si sobre ese fundamento, ninguno puede poner otro fundamento que el que está puesto. Eso dijo Pablo. Ninguno puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Cristo. Así es que el que ponga otro fundamento, que no se vista, que no va. Dice Galín, todo el que conoce la verdad queda libre. Así es. Ramón Pacheco, mi hermano Ramón Pacheco, Estados Unidos. Ramón, Dios te bendiga mucho. Fue mi compañero visitando iglesias en la obra misionera aquí, cuando estábamos en el Concilio Príncipe de Paz. Mi hermano Ramón Pacheco, hermano de Félix Fernández,
Dios te bendiga, Ramón Pacheco. Dice Jennifer, para mí, se salvarán de muchas religiones siempre y cuando cumplan con los mandamientos. Eso es lo que hemos estado diciendo. Si niega a Cristo, dice, ya no hay forma. Dice Pacheco, profesor Tomás, vamos a hacer un discipulado de hombre interactivo en línea. Tírame en privado para que hablemos de eso después, Ramón. Cuando no estamos bien con Dios, el Espíritu nos reprende, dice Elena. Bueno, déjenme decirle algo que dice la palabra, y eso va para todos ustedes. Dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así es que debemos tratar de que el Espíritu Santo dé testimonio de nuestra relación con Dios y de nuestra salvación. Él lo hace. Él lo hace. Él da testimonio de nuestra salvación. En eso Él es fiel para hacerlo. Amén. La siguiente pregunta, Julio. Manténganse ahí, mis hermanos, y compartan la transmisión. Dios bendiga. En Gálatas 1:8 habla del evangelio que no es predicado según el evangelio que predicaron los apóstoles. Dice que es un evangelio anatema o anatema el que lo trae. Entonces, mi pregunta es, este evangelio que se está predicando sobre la prosperidad, el apoderamiento y esas cosas, no fue el evangelio que predicaron los apóstoles, según tengo entendido. Entonces yo quiero saber qué pasa con esas personas que practican ese evangelio, si son salvos o no son salvos. Es mi pregunta. Amén, Apolinar, mi hermano. Vamos a irnos al contexto. Recuerden que le hemos enseñado que para hablar de cualquier capítulo hay que tomar en cuenta lo que en ese momento quiso decir el apóstol y cuál era la situación. Especialmente leer completo el capítulo de lo que del tema que se está tratando. El hermano se refiere a Gálatas capítulo 1, donde Pablo dice en el versículo 6, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Vamos a investigar un poco sobre qué fue lo que qué motivó a Pablo a escribirle hacia los Gálatas. Recuerden que la lucha más fuerte de Pablo fue los judaizantes. Si ustedes buscan a Hechos capítulo 15, van a encontrar ahí el primer concilio en Jerusalén. ¿Por qué el primer concilio? Porque los hermanos que estaban aceptando a Cristo, que eran gentiles en Antioquía, después de haber sido libres en Cristo Jesús, algunos hermanos de la iglesia de Jacobo que tenía tendencia judaizante era que enseñaban que podían ser cristianos pero seguir guardando la ley. Entonces, en ese primer concilio de Jerusalén, Hechos 15, el apóstol Pablo y Pedro y todos los que estaban al frente de la iglesia se pusieron de acuerdo para detener ese foco de confusión que se levantó. Porque si hay algo que afecta a la iglesia es cuando se levantan doctrinas, enseñanzas que desenfoca a lo que es lo que está creyendo, la verdad. Y esa carta de Hechos 15, cuando la dirigieron, decía, como algunos que salieron de nosotros, pero no lo enviamos nosotros, le han perturbado
perturbado a ustedes, mandándole a circuncidarse y guardar la ley. Nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo el no imponerle cosas alguna, sino que se abstengan de sacrificado a ídolo, de ahogado y de fornicación. O sea, le está diciendo a los gentiles no me le apliquen el problema de andar guardando la ley que los judaizantes querían hacer. Ese mismo problema en los Gálatas estaba haciendo daño. Si ustedes chequean, todo Gálatas se refiere Pablo atacando lo que era el querer guardar la ley y ser cristiano. Por eso cuando le dice aquí en el capítulo 1, versículo 6, yo estoy maravillado de que ustedes tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué le está diciendo Pablo? Pero ustedes son salvos por la gracia de la predicación que yo les llevé. Y yo estoy sorprendido como ustedes ya soltaron lo que yo les llevé, que era un evangelio sencillo, y ahora se están confundiendo de que con otro evangelio. O yo le prediqué eso a ustedes. Cuando yo fui a ustedes, yo no le prediqué eso. Yo le hablé de Cristo y ustedes creyeron en Cristo y fueron libres. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que lo perturban y quieren pervertirlo. Entonces ahí es donde viene con ese pronunciamiento fuerte. Si aún nosotros o un ángel del cielo le anuncia otro evangelio diferente al que le hemos anunciado, sea maldito. Ahí está el contexto. O sea, Pablo le está diciendo, si a ustedes le van a decir ahora que el evangelio es creer en Cristo y guardar la ley, sea maldito, porque eso no fue lo que yo le enseñé. Y si yo vuelvo mañana enseñándole otra cosa que no fue lo que le enseñé la primera vez, que yo sea maldito también. Y si un ángel del cielo viene y le anuncia otra cosa de la que yo le anuncié, que Cristo con él basta, que la gracia es la única que necesitamos, que sea maldito el que lo saque a ustedes de creer que la gracia de Cristo necesita otra cosa. Ahí está lo que es el contexto del versículo. Ahora, mi hermano Apolinar, si lo traemos hoy y me gusta la práctica, hablar claro, y lo traemos al siglo XXI, también podemos aplicar esto al siglo XXI, porque sí entendemos que hay cantidad de personas hoy que el problema no es los judaizantes, aunque hay muchos. No, hoy en el siglo XXI hay cantidad de ministros y incluso de líderes con muchas personas que lo siguen, que han pervertido el evangelio. De hecho, el apóstol Pedro dijo que en los últimos tiempos algunos iban a hacer mercadería con nosotros, con palabras fingidas, y que iban a levantarse personas, incluso dice el apóstol, que como ángel de luz, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, dice Pablo, y dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así es que si le tengo que responder a lo que es hoy, sí, hay otro evangelio. Hay un evangelio que saca el sufrimiento. Hay un evangelio que te dice que el que está bien con Dios tiene que tener jipeta del año y tener mucho dinero. Hay un evangelio que el hombre de Dios es el próspero y saca el proceso. El predicador que llega en un motorcito lo tienen como que ese está en pecado. Cuando alguien está en proceso lo ven que está mal con Dios. Ese es otro evangelio. Pero también cuando el evangelio lo convierten en un club social, ese es otro evangelio. Vida cristiana sin cruz, donde sacan todo lo que es sufrimiento y solo queda la parte que también es bíblica de las bendiciones materiales. Pero el verdadero evangelio, como yo he dicho, es un paquete, trae todo eso. Amén. Así es que esos que han asumido el otro evangelio pueden seguir así, le va bien. Ahora los que no tienen es garantía. Yo le he hablado a ustedes de lo que es la pieza carabelita y la original. Usted compra una pieza carabelita barata, pero se le daña de una vez. Si la quiere original va a tener que comprarla cara.
pero usted le va a dar duro y el vehículo le va a durar mucho y no se le va a dañar. El que quiera ese evangelio carabelita, sepa que eso no tiene garantía delante de Dios. Solamente le tranquiliza la conciencia a mucha gente. Que se van a los lugares, están en una iglesia grande y dicen que son cristianos, pero eso solamente es para pasar un día. Pero cuando salen de ahí, la vida les sigue igual y haciendo todo lo que hacen los que no son cristianos. Dice Elesia, pastor, hay algunos adventistas que dicen que si somos salvos por gracia, anduviéramos como chivos sin ley. ¿Cómo es? Los adventistas tienen el problema de los judaizantes. Los adventistas tienen el problema de que se llaman cristianos pero quieren guardar la ley. Guardan el sábado y predican más el sábado que a Cristo. Y cuando usted profundiza, yo conozco todas las doctrinas de la iglesia adventista y conozco también su fundación. Y cuando usted profundiza, le da más importancia a la ley que a la gracia. Quiere decir que lo que Pablo enfrentó en la iglesia primitiva, eso se va renovando a través de los tiempos. Y la iglesia tiene que estar luchando con las mismas cosas que luchó miles de años atrás. Julio, la siguiente pregunta. Dios le bendiga a todos. La hermana Adriana formuló una pregunta y es la siguiente. ¿Un cristiano estando enfermo puede ayunar y hacer silicio? O sea, ya lo que quiso decir que si haciendo eso, ese sacrificio espiritual, Dios recibe eso estando enfermo. Hay que ver qué enfermedad. Por ejemplo, una persona que no puede pasar hambre porque los médicos se lo han prohibido, tiene problemas de gastritis, no puede, tiene diabetes, no puede pasar de una hora de comer. El cristiano no debe ser fanático y por encima de todo Dios es justo y Él sabe si tú no puedes hacer la cosa. Usted no puede entonces tentar a Dios. No, yo no puedo pasar hambre, pero voy a coger 3 días de ayuno como quiera porque Dios está conmigo. Usted se va a morir porque las cosas de Dios son organizadas. Usted tiene problemas. Yo conozco un caso de alguien que consiguió una enfermedad que lo llevó a la muerte porque para tratar de agradar más a Dios se tiraba silicio sin ropa en un piso frío y consiguió una enfermedad muy difícil que lo llevó a la tumba. Yo conozco un caso y la pastora lo sabe, donde nosotros lo conocimos, ese caso donde nosotros duramos los primeros 6 años, o yo duré los primeros 6 años, de un muchacho que se metió en ayuno sin dirección por estar a la moda y se murió en el ayuno. Dios no tuvo la culpa de eso, porque aquí hay que hacer la cosa con entendimiento. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hay gente que se glorían diciendo, yo no duermo, hermano. Mire, yo estoy tan metido con Dios que yo no duermo. Hermano, no me hablen de sueño, que eso no es para mí. Mire, yo quizás duermo 1 hora y yo, no, mi hermano, usted está mal. Usted tiene que dormir más de 7 horas. Llámese pastor, llámese evangelista o profeta. Su cuerpo necesita descansar. Y el mayor ejemplo fue Cristo. Cristo, por más actividades que tenía, dejaba a la multitud y se iba al monte. Y no solamente era orar, él descansaba también. ¿Y qué estaba haciendo Cristo en la popa cuando lo despertaron? Señor, no tiene cuidado de nosotros. Y él estaba en la popa. ¿Qué estaba haciendo él, Luis? Durmiendo. Era durmiendo que estaba en la popa abajo. Entonces, no podemos ser fanáticos. Dios conoce nuestro cuerpo y sabe lo que podemos hacer y lo que no podemos. Si usted toma pastilla y sabe que le prohibieron, que no puede dejar de tomarse esa pastilla, usted no puede, a menos que Dios haga un milagro y lo sane, usted tiene que tomarse su pastilla. No, yo no me la voy a tomar porque yo voy a ayunar hoy. Eso está mal. Yo nunca le he enseñado eso a la iglesia. Eso puede llevar a muchas personas a morirse antes de tiempo.
Otro error también, que creen que los silicios, tienen un concepto de los silicios del Antiguo Testamento. Pastor, yo voy a hacer un silicio, voy para el piso, y se tiran al piso como queriendo comprarle a Dios un milagro, poniendo su cuerpo a sufrir. Eso lo hacían los santos del Pilar de la Edad Media, católicos. Se metían a un palo y se subían ahí hasta morirse, y que para santificarse. Y usted puede estar en silicio y amanecer, y nunca crea usted que porque usted está en el piso frío, usted con eso está agradando a Dios por eso. Porque ya ese sacrificio no sirve, el único que sirve es el de Cristo. Ahora, si usted se amanece en el piso, pero es para orar, para no estar muy cómodo y poder mantenerse despierto, es otra cosa. Pero no me haga silicio, diga, porque Dios se va a agradar en que usted ponga su carne en sacrificio en un cemento. Eso no tiene aprobación en el Nuevo Testamento. Dice Apolinar, Dios nunca nos va a poner carga que no podamos llevar. Sí, los cristianos tenemos que tener sabiduría, haciendo todo con entendimiento. Dice Jennifer, hay personas que teniendo alguna dolencia no toman pastillas, que no van a acostumbrar el cuerpo a la pastilla. Pero no es que tú lo acostumbres a la pastilla, es que si ya el cuerpo, señores, nosotros tenemos un cuerpo humano. Eso es como hay personas que saben que tienen que visitar a un psicólogo y no lo visitan. Tienen un hijo que saben que ese muchacho hay que llevarlo al psicólogo. Lo mandan a buscar del colegio, tu hijo necesita una ayuda psicológica y no quieren. Que eso no es pecado, porque le voy a decir algo. Si usted tiene problemas de los riñones, ¿para dónde va? ¿Para donde un urólogo? Si tiene problemas del corazón, ¿para dónde va? ¿Para donde un cardiólogo? Cada parte del cuerpo tiene un especialista. ¿Tiene algún problema que afecta su cabeza? Está el psicólogo y el psiquiatra. Y yo conozco cantidad de personas que tienen niños que ya le vienen presentando una situación muy, muy delicada y se meten en una fe loca viendo que ese niño necesita ayuda médica y no lo llevan al doctor. Porque se avergüenzan también. No. Eso está ahí para nosotros. Porque como se enferma el estómago y los riñones, se enferma la cabeza también. Es parte del cuerpo. Y hay cantidad de personas con una depresión terrible, que no son demonios tampoco. Es una depresión, una deficiencia que tienen. A veces heredada y a veces otra cosa se lo ha causado. No, pero yo no voy a que nadie me esté a mí atendiendo. Yo no soy loco. Y ahí tienen situaciones difíciles que cuando se le complican. Mire ese hombre ahí ahora que va a asesinar al presidente. Ustedes no lo vieron eso, que va a asesinar. Usted no sabe lo que es eso. Eso es un cúmulo de problemas, de una depresión fuerte sin tratar. Pero y la señora que se fue del país y no tomó el tratamiento y por allá cuando regresó mató a su hija. Eso fue terrible lo que hizo esa mujer, ¿te recuerdan? ¿Cómo le hizo a esa hija? Que en oración le dijo el diablo que lo hiciera, o un demonio. Problema serio de salud. Si usted tiene que tomar pastillas, porque usted tiene... Ahora, si Dios te sanó, los médicos lo van a confirmar. No una fe loca. No, yo estoy sano, sabiendo que tiene problemas. Si usted como cristiano no duerme, terminará enfermándose de los nervios. La presión se le va a disparar. Entonces, aprovecho esa pregunta de Adriana para que entiendan que los cristianos no somos irracionales. Usted tiene un hijo y hay que llevarlo al psicólogo, llévelo. Usted no está pecando ni le está faltando a Dios por eso. Hay alguien en su familia que necesita un tratamiento psiquiátrico. Mi mamá tuvimos que llevar al psiquiatra hasta el último día. Y cuando ella no se le daba ese medicamento, veía unos hombrecitos negros llegando a la casa. Y cuando nosotros fuimos donde el doctor, recuerdo yo que le dice el doctor, dice, ya no quiero más pastillas. Y le dice el doctor, ¿usted no quiere pastillas?
Pues los hombrecitos van a volver. Y dice mi mamá, no, pues démela. Usted ve, los hombrecitos no son reales. Es que lo ven, porque hay un problema que se corrige con medicamento. Si usted quiere, llámeme a mí, que lo que usted quiera, pero yo responsablemente tengo que enseñarle la verdad. Usted tiene un hijo que hay que llevarlo al psicólogo, llévelo, no tenga vergüenza. Y usted mismo sabe que se está descontrolando. Vaya. Ahora, si Dios te sanó, te sanó. No me venga con eso. No, que ya Dios me sanó y yo veo que tiene lo mismo. Así no. Así no. Recuerden que yo no enseño para popularidad. Yo tengo que enseñarte la verdad, guste o no te guste. Y yo enseño con los pies sobre la tierra. Porque yo no quiero formar gente fanática. Yo quiero formar gente con mucha fe, pero racional. Que usted entienda cuándo hay que dejar que Dios obre en algo. Eso es como hay cristianos que su hijo tiene problemas y todo es demonio. Y a veces no son demonios, es que la persona tiene un problema psicológico que necesita ayuda. Me tomé mucho tiempo en esta respuesta de Adriana, que no estaba en el programa, porque tienen que hacer esa pregunta antes de que llegue este momento, porque hay muchas que posiblemente se queden, pero fue muy importante esa pregunta. Vámonos con la siguiente. No la tire todavía. Dice Matilde. Bueno. Es que están hablando aquí de otra cosa. Dice Matilde, no son los adventistas que no aceptan transfusión de sangre. Sí, son los testigos de Jehová. Eso es así. Quiere que le aclaren la hermana Matilde. Sí, los testigos de Jehová son los que no aceptan transfusión de sangre. Tampoco aceptan las autoridades civiles. Por eso, cuando ustedes ven a un testigo de Jehová pasando donde se está levantando la bandera, ellos no le hacen reverencia. Eso tiene su explicación, es muy amplio, porque a mí me tocaba dar esa clase de los testigos. El problema es que para ellos, en el 1844, se estableció el reino de Cristo. Elena de White, Joseph Smith dijo que Cristo venía en el 1844 y no vino. Luego en el 1878, Carlos Russell, levanta a los testigos de Jehová que salieron de los adventistas. Salieron de los adventistas los testigos de Jehová. Él estaba ahí en el grupo del año 1844, pero en el 1878 Russell se independizó y formó los testigos de Jehová. Y para ellos fue que Cristo estableció su reino en el 1844. Y como su reino está establecido, ellos no le obedecen a ningún reino de la tierra. Por eso no hacen ningún tipo de reverencia a bandera y nada de eso. Pero también en cuanto a la transfusión, Matilde, es que ellos toman literalmente la parte que dice que no comerá sangre. Un error, porque cuando el Pablo habla de sangre es que en la iglesia primitiva en ese tiempo existían los sacrificios y los paganos le ofrecían los animales a los demonios y se bebían la sangre. Y como Dios dijo que la sangre era para la vida, le prohibió el beberse la sangre Dios a los judíos, y todavía Pablo dijo que se atengan de sangre. Pero no de transfusión. Cuando Pablo habla de sangre se refiere a comérsela. Pero los testigos de Jehová se fueron más lejos y dicen que con ponerte sangre también tú te la estás tomando. Y eso no es lo mismo. Al contrario, el darle la sangre a alguien es una muestra de amor al prójimo. Muy diferente a lo que ellos enseñan. Vamos arriba, Julio, con la siguiente pregunta. En Juan 3, el versículo 29, yo quiero que el pastor me explique esa parte, por favor. Que dice, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo de la esposa, que está a su lado, y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo, así pues, mi gozo está cumplido. Amén.
Quiero que el pastor me explique ese versículo, por favor. Sí, Juliana, recuerden que Juan el Bautista, cuando Cristo llegó, comenzó a presentarse cierto celo de los discípulos de Juan. Recuerden que Juan tenía una cantidad de discípulos que lo seguían. Juan era un líder. La Biblia dice que iban al Jordán cantidad de personas a bautizarse con Juan. Pero cuando llegó Cristo, comenzaron a dejar a Juan y a seguir a Jesús. Los discípulos de Juan le dijeron: mira, el que tú bautizaste en el Jordán, ese se está quedando con toda la gente y ya a ti no te están siguiendo. Es al que tú bautizaste en el Jordán. Entonces Juan le dice: ustedes saben que yo le dije muchas veces que yo no soy, que yo simplemente vine a prepararle el camino a él. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Entonces ahí fue que le dijo: el amigo del esposo se alegra cuando ve que viene la boda de su amigo. Así es que mi gozo ya está cumplido. O sea, Juan está diciendo: yo lo que soy es amigo del esposo. Ahí fue donde él dijo: yo lo que soy es amigo del esposo. O sea, el esposo, porque la iglesia es la novia y Cristo es el esposo. Y Juan dice: yo soy amigo del esposo de Cristo y se cumplió mi gozo. Así como el amigo se goza, un verdadero amigo se goza cuando ve que su amigo se casa. El gozo mío también es grande al ver que el esposo se casa. Así es que yo lo que soy es amigo del esposo. Mi gozo se cumple ahora. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Lo que debiera hacer cada líder cuando llega el tiempo de pasarle la antorcha al otro. Que eso ha traído tanta división en los concilios, en las iglesias, de líderes y hasta en la política, que el líder no quiere entender que se terminó su tiempo y al que viene atrás no le pasa la antorcha. Juan dijo: no, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Amén. Esa es la respuesta para nuestra hermana Juliana. Estamos llegando a la parte final, sí, ya estamos fuera del tiempo. Vamos a ver si atendemos, dándole tiempo a ver si sobre la pregunta de Juliana hay alguna reacción. Si no, entonces pasamos, Julio. ¿Faltan todavía, Julio? Vamos arriba con la siguiente. Mi otra pregunta es, cuando el rey Ezequías, el mismo profeta Isaías, le dijo que ordenara su casa porque se iba a morir, así le había dicho el Señor, y él oró, Dios le permitió tener 15 años más. Cuando aconteció eso, que él dejó entrar a los reyes de Babilonia, creo que fue, a su palacio, mostrándole todo su tesoro y toda su riqueza, y no le dio toda gloria y toda honra al Señor, sino que prácticamente no, así lo hizo, se engrandeció él y se glorificó él, como que todo lo que él tenía había sido por sus esfuerzos y no le dio su lugar al Señor, porque todo lo que él tenía había sido gracias a la misericordia de Dios. Yo quiero saber, pastor, si él, en eso que él hizo ahí, él pecó. Esa es mi pregunta. Sí, Jennifer se refiere a 2 de Reyes 20. Ahí es donde prácticamente vemos a Ezequías cometiendo un gran error. A Ezequías le llegó el momento de terminar. Sí, porque no se ve en la Biblia que Dios lo estaba probando. En el caso de Ezequías, Dios se le mandó a decir: claro, arregla tu casa porque te va. Y no a todo el mundo Dios le avisa así. Hasta ese momento el hombre era íntegro. Recuerden que él le dijo en una ocasión:
ahí mismo, cuando le mandaron a decir que arreglara su casa, él dijo, yo he andado delante de ti con integridad. Pero también recuerden cuando Senaquerí lo invadió. Es un hombre terrible que se fue al altar y le enseñó la carta a Dios. Mira lo que me manda a decir Senaquerí. Y esa misma noche Jehová mató a Senaquerí. Era un hombre íntegro. Y Dios decide que se va a morir. Y se lo manda a decir con el profeta. Ezequías, dice Jehová que arregle tu casa que te va. A lo cual él se volteó y le dijo a Dios, recuerda que han dado delante de ti con integridad. Y Dios le dijo, dile que le voy a dar 15 años. Lo que vemos que esos 15 años no le fueron para bien. Porque Dios lo sana y al sanarlo el hombre se recupera, pero también recibe grandes bendiciones. En Segundo de Reyes 20 dice que vinieron de Babilonia, dice que Merodach y Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajero con cartas y presente a Ezequías. O sea, el hombre está en gracia. Cuando tú estás en gracia, la gente te da beneficio. Porque había oído que Ezequías estaba enfermo. Le mandó como en solidaridad, pero ya Dios había hecho el milagro. Y Ezequías lo oyó y le mostró todo lo que él tenía. Señores, hay que tener cuidado con lo que tú le muestras al enemigo. Ezequías comenzó en una forma como de orgullo. Ustedes saben que hay gente que se deja engañar porque cuando tienen algo no se están tranquilos, quieren que todo el mundo lo vea. Y Ezequías comenzó a enseñarle a este hombre todo lo que él tenía, el oro, lo llevó allá atrás, le mostró todo lo que él tenía, que Dios le había dado. Cuando se fueron, oigan esto, se lo voy a leer para que puedan entender mejor. Le mostró toda la casa de su tesoro, plata, oro y especia y ungüento. Ezequías no le dice precioso, y la casa de sus armas, oye, la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros, ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase. Así en su casa como en todo su dominio. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Ezequías le respondió, de lejana tierra han venido, de Babilonia. Y le dijo el profeta, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no le mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. ¿Cuál fue el problema de él? Babilonia, aunque le mandó unos regalitos, son enemigos. Al enemigo no se le dicen los secretos. No todo se dice ni todo se enseña. Dice que le enseñó hasta las armas que tenía. Y de tus hijos saldrán de ti, que habrá engendrado. Tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, ¿habrá al menos paz y seguridad en mis días? Esa palabra de él no me gustaron mucho porque veo a una persona, veo a una persona que solo pensaba en él. El juicio llegaría, pero él se está preocupando por si iba a llegar en su día. O sea, en otras palabras, después que yo me muera, que acaben con todo. Pero por lo menos en mi día que no llegue el juicio. Eso se llama egoísmo. Entonces, Jennifer, el problema de Ezequías fue que después que Dios lo sanó, el hombre puso el corazón en lo material y lo que quería era enseñar todo lo que él tenía. Téngale
pena a esa gente que alardean demasiado aún de lo que Dios le da. Porque eso indica que tienen un buen apego a las cosas materiales. Dice Matilde, wow, se engrandeció y Jehová no ama el orgullo. Exactamente. Sí, por eso, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero si se hubiera muerto cuando Dios dijo, no le pasa eso. No solamente no le pasa eso, si se hubiera muerto cuando Dios dijo, sus hijos no pasan por ese proceso, porque luego se puso a enseñar lo que no tenía que enseñar. Quizá es fuerte lo que yo te voy a decir, pero si Dios determinó que te tienes que ir, darle gracias por el tiempo que nos prestó aquí. Darle gracias a Dios. Porque que no somos eternos, hay que irse de este mundo. Sí, dice Rosa, esa es una enseñanza amplia. Amén. Nosotros no nos vamos a quedar para siempre. Esos 15 años de sequía no fueron de bendición. Porque aunque no pasó todo en su tiempo, los que vinieron detrás de él sufrieron el cautiverio. Julio, queda una. Amén. La última pregunta dice, ¿puede un cristiano viajar con visa y quedarse ilegal? Y ese bombazo. ¿Puede un cristiano viajar con visa y quedarse ilegal? Bueno, mis hermanos, saben que yo les he hablado de eso. El apóstol Pablo dice lo siguiente. El atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Hay cantidad de cristianos que se van con visa a Estados Unidos y se quedan allá ilegal. Pero la palabra lo dice, ilegal. Y yo te voy a preguntar, me están haciendo una pregunta, yo se la voy a devolver. ¿Acaso algo ilegal lo va a aprobar Dios? Respóndase usted mismo. O sea, ¿Dios aprobará lo ilegal? Dios no le aprobó a Abraham, a Ismael. Lo ilegal, Dios no lo aprueba. Si usted como cristiano se va a Estados Unidos y le dijo a migración que usted va a durar allá un mes y luego se queda allá, eso se llama mentira. Por más que usted le busque la quinta pata al gato, eso es mentira. Porque no fue que usted se quedó porque se enfermó, no pudo regresar, se le complicó. No, usted desde aquí se fue con la intención de quedarse ilegal. Y lo de Dios no puede ser ilegal. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que Dios para bendecirte tiene que llevarte a lo ilegal? Es una pregunta. Entonces, si usted como cristiano le dan una visa, esa visa se la dieron de paseo. Es para que usted vaya y visite a la familia, conozca y regrese. Si un día usted quiere quedarse en Estados Unidos, lo correcto debe ser o conseguir una residencia, que es lo correcto, una residencia, esperar el tiempo. Pero si usted lo hace de la manera ilegal, yo no creo que Dios apruebe lo ilegal. ¿Por qué la gente no vive el hombre y la mujer sin ir donde juez civil si es un cristiano? Porque es ilegal que está viviendo. Entonces, eso no necesita mucha explicación. Y mire, y fulano, ay, se quedó ilegal, ya. Oiga qué sencillo, Julio.
Y fulano se quedó ilegal en Estados Unidos. Ya esa palabrita ilegal, ya te lo está diciendo ahí mismo la persona que te conocen a ti. Se quedó ilegal. Entonces, yo te recomiendo que el día que tú quieras irte del país, lo haga por la vía legal. Te dieron una visa, debe entrar y salir. Y cuando, si Dios quiere que tú vivas allá, Él te va a abrir las puertas. Ese es el concepto mío. Usted podrá tener otro. Pero para mí el cristiano que se queda ilegal no tiene integridad. Porque habló mentira y sigue hablando mentira. ¿Que Dios lo perdona? Sí que lo perdona. Dios es un Dios misericordioso. Pero la pregunta es que si se queda allá, si eso está bien. No, está mal. Si Dios me quiere bendecir a mí viajando, que sea por la vía legal. Porque ¿de qué me vale a mí después vivir de que bendiciones cuando no corrí legítimamente? Dice Jennifer, pastor, hay cristianos que se casan por papeles. Eso es pecado también, peor todavía, Jennifer. El cristiano que se casa por papeles, eso es peor porque está mintiendo. Incluso se pone a mandar fotos de que estuvieron en un hotel, que estuvieron comiendo juntos. Esa es una mentira premeditada. Eso se llama alevosía, premeditación. Esa es una mentira preparada. Yo sigo creyendo que el evangelio no es tan fácil. Y cualquier profeta que te diga a ti que te vaya y te quede, es un profeta totalmente falso. Porque nunca Dios te va a mandar a hacer lo ilegal. Esa fue la última pregunta, Julio. Amén. Así es. Quería decirle que a los hermanos que formulen su pregunta vía audio o WhatsApp, que traten siempre de formularla en los momentos que no haya voz, o sea, que no haya ruido de bulla, de un vecino que tenga un radio prendido o algo, porque si sucede eso, entonces no es bueno pasarla por la transmisión. Así que tengan eso en cuenta siempre a los hermanos, que sea lo menos ruidoso posible y que no haya bulla para que puedan formular su pregunta y se pueda emitir a través de este estudio. Amén. Y ya saben el número, 829. Que se vayan, perdón Julio, que se vayan a una habitación donde no haya ruido para que eso salga limpio. Deben entender eso. No deben mandar una nota de voz si hay mucha bulla en la casa o hay música. Sí, y ya el número ya lo saben, es 829-258-1582. Formulan su pregunta por ahí y en la semana se le está dando seguimiento. Dios le bendiga. Amén. Dice Merari que Fran hizo una pregunta en los comentarios, que si está bien que un cristiano asista a los cultos solo los días, ¿cómo es? Que asista a los cultos solo los días de Santa Cena. Pero una persona que nada más se congrega una vez al mes, a menos que sea un enfermo que lo traigan ese día, ¿verdad? Pero yo creo que una persona que nada más venga el día de la Santa Cena tampoco debe tomarla, porque no está llevando una vida sistemática cristiana. Si me dijera que una vez al mes, una vez a la semana que viene, porque hay hermanos que solo pueden venir los domingos aquí. Pero una persona que solamente venga el día de la Santa Cena, habría que investigar, pero ahí tiene que haber una situación de enfermedad o que no pueda, y nada más venga eso. Pero no creo que una persona que esté sana, con una vida cristiana sana, solo se va a aparecer el día de la Santa Cena en la iglesia. Eso huele más religiosidad que a vida cristiana. Dice Galín que es que ninguna de esas personas son cristianas, porque el cristiano tiene temor y por temerle y ni por la mente le pasa algo así. Sí, eso es así. Eso es así.
De todas maneras, mis hermanos, son respuestas a preguntas. No todos tienen que estar de acuerdo en lo que les respondo. Lo hago, trato de hacerlo lo más apegado a lo que dice la palabra del Señor. Y de todas maneras, lo más importante es que tengamos el interés de hacer la cosa bien. Si usted no quiere hacer la cosa bien, por más que le digan, usted no la va a hacer. Dice la pastora: pastor, una pregunta. ¿Puede una persona tomar la Santa Cena con una vida en desorden? Es que la Santa Cena es para personas que están bien en comunión. En comunión. O sea, si nosotros estamos dando la Santa Cena y usted sabe que está llevando una vida en desorden, vamos a poner con una relación fuera del matrimonio, que tiene problemas que resolver, que no lo ha resuelto, lo correcto es que no la tome. Porque recuerden esa partecita ahí de la Santa Cena: juicio come y bebe para sí. ¿Qué es lo que dice aquí? Dice que si un cristiano puede ver los muñequitos Naruto, ¿qué es eso? Yo no sé opinar ahí, pero yo no sé lo que es eso. No sé qué muñeco es ese, que Naruto. A mí que nunca me gustaron los muñequitos, imagínese usted. ¿Qué es lo que es Naruto? ¿Alguien puede? No sé lo que es. Y que muñeco Naruto, dice Raquel. Bueno, yo tendría que investigar de qué se tratan esos muñecos. No todo se puede ver. Todo lo que afecta a la vida espiritual hay que tratar de echarlo a un lado. Recuerden, hermanos, terminamos aquí. Recuerden enviar las preguntas en la semana. Dice Jennifer que los muñequitos son diabólicos. Pues ya me lo dijeron. Hoy, si son diabólicos, no lo vean. Yo no sabía lo que era eso, pero si son muñequitos diabólicos, ni lo vean ni deje que sus hijos lo vean. Dios bendiga a Alessandra, que se conectó a última hora. Pero ahí vino Alessandra, entró ahora y viene con una bomba y ya yo estoy cansadísimo, ya tengo que irme, Alessandra. Esa la vamos a dejar para el jueves. Esa la vamos a dejar para el jueves, Alessandra. Mándala al número, repítaselo, Julio, para que Alessandra anote el número de las preguntas. El número es 829-258-1582. Repítelo otra vez. 829-258-1582. Esa pregunta de Alessandra, ella se la va a mandar a ese número. La estaremos poniendo de número 1 el jueves. Bueno, pues ella porque que ya estoy exhausto, tengo mucho rato aquí, toda la que traté ya, ahí sí terminé. Bueno, porque la mande en audio o así escrita, como ella quiera. Sí, ya Alessandra escuchó tu número, ella puede mandarlo en audio o si en audio mejor, así le escuchamos su voz. Esto es una bendición, mis hermanos, aunque yo estoy haciendo un esfuerzo, pero es una bendición porque nos permite responderle inquietudes que ustedes tienen. Y recuerden que yo le voy a responder las que se puedan responder, se las voy a responder y ya esto es un asunto que usted decide si se lleva de lo que le decimos o si sigue haciendo lo incorrecto. Pero todo lo que le respondamos vamos a tratar siempre que sea lo más apegado a la palabra de Dios posible. No es lo que yo diga, es lo que la palabra enseña. Amén. Pues Dios les bendiga a todos y ya saben, el próximo jueves, pregúntale al pastor. Si Dios nos ayuda, aquí estaremos.